Hola a todos, espero estén súper bien. Y bueno, yo nuevamente por acá contándoles otra de mis aventuras en la escritura y llamé a este video la receta para escribir un buen poema, precisamente con el fin de contarles cuál es esa receta que yo considero importante a la hora de crear un buen poema. Bueno, y yo les cuento que desde siempre me he considerado una poeta natural, lo cual para mí quiere decir que se me ha facilitado hacer poesía desde muy pequeña, digámoslo de alguna manera, pero obviamente no voy a decirles que yo escribía igual cuando tenía, no sé, 15 años a cuando ya ahora que estoy dedicada a la escritura de manera profesional. Y es ahí cuando entra lo que yo llamo la receta, ¿cierto?, para realizar un buen poema. ¿He tenido que usar algunas estrategias? Sí, por supuesto que sí, aunque creo que simplemente con algunos tips y adicional, escuchando ese instinto, por decirlo de alguna manera, creador, ¿no?, de poeta que tenemos, podemos realizar un muy buen trabajo. Bueno, para empezar les cuento que decidí hacer este video también porque durante la semana pasada estaba hablando con una amiga precisamente de la construcción de los poemas, ¿no? Y cómo puede pasar un poema de ser simple a ser un poema que realmente llegue, que sea un poema que tenga profundidad, ¿no? Yo también empecé a hacer comparación con poemas que tenía yo hace mucho tiempo atrás y los poemas actuales, y evidentemente he tenido una evolución después obviamente de haber hecho talleres, de haber visto videos como este, de haber aplicado estrategias, de haber escuchado mi instinto, entre otras cosas que son parte importante de esta receta que les cuento. Adicional, uno de mis lectores en Facebook, en mi página, perdón, en mi perfil Alicia Leven, me escribió que tenía pues muchas ganas de que yo hablara sobre poesía, sobre la estructura como tal poética, y se me ocurrió que sería importante empezar, ¿no? Yo ya había hecho algunos videos de poesía, ustedes se encuentran aquí algunos videos tanto de poemas que yo he escrito y los he declamado para subirlos aquí en YouTube, como de estrategias también que tienen que ver con poesía. Bueno, y me pareció súper importante hacer este video para mostrarles que aunque yo lo llamo receta, ¿no?, la receta para escribir un buen poema, como llamé el video, no quiere decir que solamente exista esta o que no hay otra posibilidad para hacer un buen poema. Simplemente lo digo porque me ha servido a mí y considero que esas pautas son súper importantes a la hora de escribir poesía. La primera de ellas, creo yo, que es el uso de las imágenes poéticas. Creo yo que lo que diferencia grandemente a la narrativa de la poesía es el hecho del uso de la retórica. No quiere decir que en narrativa no podamos encontrar un narrador, ¿cierto?, que hable digamos, en sentido poético, ¿cierto? O un diálogo que de alguna manera, bueno, haya un personaje que narre de esa manera poética. Pero en la poesía las figuras retóricas o las llamadas imágenes poéticas son muy importantes. Esto puede hacer que un poema pase de ser simple, de lo que mucha gente de pronto llama, a algunos no les gusta mucho usar la palabra, pero la voy a usar para que ustedes se contextualicen, usan los lugares comunes, ¿no? Entonces la idea es cambiar un poco el uso del lugar común. ¿Qué es un lugar común? Es esa frase, ¿no?, que es cliché, ¿cierto?, que ya se ha visto de pronto mucho en la poesía, incluso en la poesía clásica, y ponerlo un poco más moderna, ¿no? No es que vas a cambiar el poema del todo, simplemente lo que vamos a hacer es hacer el uso de esas imágenes para darle mayor profundidad. Bueno, para ponerlos un poco más en contexto, voy a leer uno de los poemas que yo incluí en mi poemario Antología Poética Después de la Tormenta, ¿no?, que es una antología de poemas de diversas temáticas, por decirlo de alguna manera, que incluye cuentos de pandemia también y haikus, que ya les he mencionado en algunos casos, y que también pues les he mencionado y lo voy a hacer en este momento. Si lo desean lo pueden encontrar en Amazon y en Autores Editores, y yo les voy a dejar acá abajito el link donde pueden encontrar el libro si lo quieren adquirir. Yo se los muestro por acá, esta es la portada, este es mi poemario. Entonces voy a leerles uno de los poemas, uno bien cortico, en donde yo hago uso de estas imágenes precisamente. Se llama Chimaera, monstruo fabuloso, ¿no? Dice: divago en esta mente que me lleva a un mundo de maravillas, a perseguir conejos blancos y atravesar las madrigueras del miedo, a recrear entre quimeras las batallas del hombre contra el señor tiempo y la reina roja, achicándoles la puerta de salida a los sueños, que embelesados entre las ensoñaciones del alma, continúan imaginando. Entonces,
¿Qué pasa en este poema puntual? Cuando yo digo, por ejemplo, achicándoles la puerta de salida a los sueños, ¿cierto? Los sueños son algo que para nosotros, si lo vamos a poner en el lenguaje común que usamos, en el lenguaje coloquial, los sueños son algo abstracto, ¿no? No es, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, este aparatico que sirve para cargar el celular. Eso es algo que yo considero, pues lo estoy viendo, ¿no? Lo toco, ¿cierto? Lo estoy palpando. Es algo que mi mente reproduce porque también lo toca, ¿no? Lo está viendo, aparte siente cómo es la textura, etc. Cuando hablamos de algo abstracto, hablamos de algo que es más que está más en el imaginario. Entonces, el sueño como tal, nosotros sabemos que es un sueño. Si tú le preguntas a cualquier persona, te va a decir, pues el sueño es, algunos te van a decir que es el viaje a otra dimensión, a otro mundo, le han llamado onírico, algunos te van a decir que cuando duermes, tu mente inconsciente recrea las imágenes que has vivido en el día, etcétera, ¿cierto? Pero en este caso yo le doy una característica que no le pertenece como tal a un objeto, o en este caso a esta figura abstracta que son los sueños, ¿cierto? Digo, achicándole la puerta de salida a los sueños que embelesados entre las ensoñaciones del alma continúan imaginando. Entonces, es como si los sueños tuvieran ya una característica que es humana, ¿cierto? Están embelesados, ¿no? Entonces están como metidos en el cuento, están de una manera mágica, metidos ahí, no quieren salir. Cuando tú estás embelesado con algo, estás como enamorado de ese lugar, de esa situación, ¿cierto? Y ahí es donde digo que luego continúan imaginando. Eso es darles esa característica humana que en las figuras poéticas o en la retórica se ha llamado personificación, por ejemplo. Voy a poner otro ejemplo que para mí también es súper claro, digamos, de lo que hablo de la retórica. Este poema también es de mi libro, se llama Bébeme y cómeme. Y todos estos poemas de esta última parte, que es la parte 6, tienen relación con Alicia en el País de las Maravillas. Por eso digo en el otro poema, divago en este mundo y menciono maravillas, ¿cierto? Entonces, bueno, dice, y fue entonces cuando mi fragilidad se hizo más pequeña. Se encogió de hombros y de caderas. Entonces ahí en esa primera parte yo estoy hablando, ¿cierto? Que mi fragilidad se hizo más pequeña. La fragilidad no es un ser humano. Vuelvo otra vez al uso de la retórica, ¿no? Obviamente figuras poéticas o figuras literarias que también las han llamado, hay muchísimas. Yo solamente estoy mencionando aquí la personificación porque particularmente es una de las que yo más uso, ¿cierto? Obviamente está la metáfora, que también la uso mucho, está el símil, ¿no? Que es esa comparación. Entonces hay una cantidad, ¿cierto?, de figuras retóricas que se usan en poesía. Por ejemplo, la hipérbole, que es la cualidad de aumentar las características de algo, que eso te puede permitir hacerlo mucho más interesante y llegar de maneras más profundas, ¿cierto?, a la idea que quieres dar. Entonces, un poema puede pasar de ser simple, ¿cierto?, de ser sencillo, de ser algo que tú escribes como con pautas básicas, ¿cierto? Porque la gente a veces piensa que la poesía únicamente es que, no sé, que rime, ¿cierto? Que esté escrita en verso, aunque ya saben que hay verso libre y hay prosa poética también, pero digamos que se tiene una idea errada desde la escuela que la poesía debe rimar. Entonces el primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto, que también obviamente existe, no quiero decir que no, porque ese es el verso clásico que se ha usado por muchos años, y tampoco quiero decir que no se puede hacer, que hoy en día no es muy común, pero se sigue usando igualmente. Creo firmemente que otra forma de hacer un poema interesante para el lector y que aparte tú te sientas satisfecho como escritor, otro ingrediente de esta receta sería el uso de palabras que de alguna u otra manera estén relacionadas con tu proceso interior de introspección. Por ejemplo, es algo que yo hago muy comúnmente. Yo sé que muchos poetas, ¿cierto?, le escriben, por ejemplo, a la vida, al amor, al ser amado, y eso es maravilloso, ¿cierto? Pero a veces esas temáticas tienden a caer en los llamados lugares comunes, que vuelvo y lo digo, que algunas personas de pronto consideran que la palabra no está bien usada, porque digamos que el lugar común también se puede transformar en algo maravilloso. Yo también creo lo mismo, pero lo voy a llamar así para ponerlos en contexto, ¿no? Digamos, por ejemplo, la luna que brilla sobre tus ojos, azules como el cielo y el mar.
¿cierto? Esto es lo que llamaríamos en poesía un lugar común, algo que ya se ha hecho de muchas otras formas antes en poesía. Entonces, obviamente, cuando tú presentas un trabajo de estos y se lo vas a leer a otra persona, muy probablemente te va a decir, esto ya se hizo antes, esto suena muy común, y ahí es donde yo les recomiendo que usen ese ingrediente, que busquen decir lo mismo, pero haciendo un proceso de introspección que los lleve un poco más allá de esto. Por ejemplo, aquí hay un poema que yo escribí en prosa poética también de mi libro de poesía, y les voy a leer una partecita. Dice: paseando por mi mente me encontré con mis recuerdos, alguno que otro grato que se había sentado en una de las orillas del pensamiento para observar el horizonte. Los que no lo eran tanto habían dibujado estelas a su paso, caminos maltrechos y deformes que seguí sin dudar. Si se dan cuenta, ¿cierto? Yo estoy hablando de ¿qué? De mis recuerdos, ¿cierto? Yo podría decir, no sé, de una manera más común en poesía, podría decir algo como cuando era muy joven y mis recuerdos me llevaban a aquella época en la cual los abriles de mi infancia, no sé, sí, estoy improvisando realmente en este momento, listo, pero es algo así. La idea es que suena lindo, no estoy diciendo que no suene lindo ese juego de palabras, pero puede caer siempre en lo mismo, en la temática que les comento, ¿no? En volver otra vez a lo que se ha escrito ya muchas veces. Y la idea también es que podamos proponer otro tipo de cosas, que también nos atrevamos a salir de la línea, ¿no? A mí me han dicho, yo siempre lo digo, incluso cuando he hecho mis programas, no solo aquí en el canal, que siempre me han dicho que soy buena escribiendo poesía. Entonces yo me lo terminé creyendo realmente, y creo que sí, tengo mi estilo propio, y creo que eso es lo que ha hecho que a la gente le gusten mis poemas, ¿cierto? Tengo un estilo particular. Entonces, por ejemplo, acá pongo paseando por mi mente. Entonces yo podría poner paseando por los caminos de la vida y los albores de aquellas juventudes donde sí. Y entonces ahí puedo que sí, estoy evocando el tema de los recuerdos. Pero en ese caso lo que yo hago es ubicarme dentro, por decirlo así, de mi mente, dentro de mis recuerdos. No estoy diciendo que nadie más lo haya hecho en el mundo, porque estoy segura que muchos escritores han escrito de pronto en este mismo escenario, pero en mi caso yo empiezo a conversar conmigo misma desde la poesía, ¿cierto? Entonces digo, paseando por mi mente me encontré con mis recuerdos, ¿no? Entonces como si te encontraras con alguien físicamente, ¿no? Alguno que otro grato que se había sentado en una de las orillas del pensamiento. Vuelvo y uso la retórica. Para mí el uso de las figuras literarias es vital en la poesía, y es lo que realmente enriquece, o de pronto, no sé si decirlo de esta manera, empobrece el poema, ¿no? Que lo hace un poco menos vital, ¿no? Que se destaque un poco. Entonces, esta es la recomendación también, que tengamos en cuenta otro ingrediente que podemos usar a la hora de escribir poemas. Bueno, otra de las cosas que me parecen importantes es el uso de palabras, más allá de palabras rebuscadas o extrañas, sí palabras que de pronto hagan que el lector de alguna u otra manera busque saber qué significa, que le suene un poco extraño, incluso extravagante. Siento que eso le da un estilo también al escritor a la hora de escribir poesía. Les voy a poner nuevamente el ejemplo de Bébeme y Cómeme, que es de mi libro de poesía. Entonces yo pongo, el Picholver redujo el miedo. Para los que somos fans, por decirlo de alguna manera, o nos gusta la historia de Alicia en el País de las Maravillas, no nos es extraña la expresión Picholver, ¿no? Que quiere decir bébeme, ¿cierto? Entonces, en la botellita que se toma Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega allá, se cae por el agujero de conejo y llega y lo toma, ¿cierto? Y eso hace que su cuerpo tenga un cambio y se vuelva más pequeño. Entonces, si ustedes se acuerdan, el poema empieza diciendo que fue cuando mi fragilidad se hizo más pequeña. Ahí digo, y el Picholver redujo el miedo. Entonces lo que yo hago ahí es el uso de la metáfora. Ahí, perdón, estoy usando la metáfora, ¿cierto? Vuelvo nuevamente a la retórica, pero adicional, ¿cierto? A esta receta que les estoy brindando el día de hoy, le estoy agregando esta expresión que muy probablemente no sea el conocimiento de todo el mundo. Puede que todo el mundo se haya visto Alicia en el País de las Maravillas, haya leído el cuento, conozca la historia, pero tal vez la palabra Picholver o Upescochen, que es cuando se come el pastelillo, ¿no? Que en español quiere decir cómeme, y se vuelve grande, ¿cierto? Se estira, posiblemente le vaya a crear a la persona una sensación de extrañeza,
que a mí particularmente, o al menos en mi experiencia, me ha sido positivo y considero que también puede hacer de un poema algo mucho mejor. Algo que nos puede ayudar bastante también, y al menos a mí me ha servido muchísimo, y es otra parte importante de esta receta, es el uso del epígrafe como un ingrediente vital en la poesía. No quiere decir que siempre tengamos que usar el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Generalmente es cuando tú tomas un poema de otro autor, de otro escritor, de otro poeta, y lo que haces es hacer un poema de ello. Entonces voy a poner un ejemplo de otro que hice aquí en mi libro, que se llama Entre Sueños. Eso es de la parte 6 también. Dice: hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. Y esto fue una cita de un libro del señor Eduardo Galeano. Entonces, en esta parte 6 del poemario, yo quise abordar todo lo que tenía que ver con Alicia en el País de las Maravillas, y por eso ustedes han escuchado que estoy leyendo esta última parte del poemario donde todo tiene relación con esa temática, ¿no? Entonces siento yo que aunque el poema debe fluir, y eso ya lo vamos a ver en el siguiente ingrediente, que también es el tema, voy a hablar aquí del epígrafe, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Tomo ese fragmento o tomo un poema, ¿cierto?, que escribe cualquier otro autor, y sobre eso desarrollo el propio, obviamente con la salvedad de que debo mencionar al autor, ¿no? Es importante, generalmente se hace en la parte inicial, ¿cierto? Antes de empezar pongo el poema, lo pongo como epígrafe, ¿no? Y por supuesto nombro al autor, ¿no? Porque recuerden que por respeto con el autor debemos mencionar quién lo hizo, ¿no? Y ahí ya empecé a desarrollar mi poema, y dice: al revés del mundo, los días envuelven sus hojas en lo vano y predecible. Lóbrego descubrir del sol al abrir los párpados de madrugada. Las noches no permiten ver las cortinas. Humo espeso que asoma a través de la ventana corta de la vista la realidad inteligible. Entonces, ahí empiezo a desarrollar lo que me dio a mí como poeta a pensar, a analizar, a reflexionar, a sentir, porque la poesía se debe sentir definitivamente, ese pedacito, ese fragmento que yo había leído previamente de Galeano. Entonces, por eso me parece tan importante, para hacer un buen poema, tener en cuenta también a otros autores. No quiere decir que todos tus poemas van a tener epígrafe, ¿cierto? A no ser que tú como autor lo quieras de esta manera, y siento que también es totalmente válido, ¿no?, que un poeta quiera hacer un libro completo basado en otros poemas. Siento yo que sería una propuesta bastante original, incluso controvertida, pero al menos sería distinto, ¿no? Pero sí puedes hacer algunos ejercicios que te permitan crear a través de la creación de otros. Recuerden que nosotros no escribimos realmente nada nuevo. Todo ya ha sido escrito, y a veces nos preocupamos mucho por crear algo tan nuevo, tan único, ¿cierto?, que por eso no lo hacemos. Y si nos damos cuenta, es muy poco lo nuevo que se ve hoy en día, y muy poco, hablando de escritura, que no haya sido dicho antes. Bueno, la última parte de este video, ¿no?, donde les estoy mostrando, ¿cierto?, cuál sería para mí una de las recetas, porque vuelvo y lo repito como lo dije al inicio del video. Hay muchas otras, ¿no? Yo simplemente estoy dando una que me ha servido a mí y que me parece muy válida y que ojalá a ustedes les sirva. Es la temática, ¿no? Como les estaba diciendo antes. El tema nos puede dar para mucho. No quiere decir que tú te vas a sentar a escribir poesía, porque hay gente que dice, obviamente la poesía debe fluir, no es que tú lo planifiques ni nada en absoluto. Yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Pero siento que también el hecho de escoger una temática, por ejemplo, el amor es un tema que se puede abordar desde muchos puntos, no solamente desde el amor romántico, pero también es muy válido, ¿no? Y aquí voy a leerles uno, ¿cierto?, que yo se lo escribí a mi esposo, a mi compañero de vida, y lo incluí dentro del poemario, que se llama Solo Contigo, y habla de ese amor romántico, de ese amor por otra persona, ¿cierto? Y yo lo abordo de la siguiente forma: te amo cuando conversas con Morfeo, mientras sus hoyuelos se llenan de risas y certidumbres. Esa primera parte, ¿cierto?, vuelvo y uso figuras retóricas, figuras literarias, ¿no? Te amo cuando conversas con Morfeo, ¿no? Yo podría decir cuando duermes, pero ahí me voy directamente al mundo onírico, y
por eso cuando hablamos de temática les voy a hablar también de investigación, ¿no? Es importante saber de lo que vamos a hablar. Muchas veces hay personas que se quedan cortas en poesía y también en narrativa porque no conocen muchas cosas y hoy en día creo que no necesitamos viajar a ningún lado para conocer mundo, ¿no? Tenemos una fuente inagotable que es una red que la llamamos la internet, ¿no? Donde podemos averiguar muchas cosas y no solo eso. Los libros son una fuente grandísima de vocabulario, de experiencias, de mundos. Entonces, creo yo que muchos sabemos que Morfeo, ¿cierto? En el tiempo de los griegos fue considerado el dios del sueño, ¿no? Y tenía mucho que ver, obviamente, con el mundo onírico. Entonces, yo le digo a él cuando conversas con Morfeo, en ese caso yo podría decir cuando duermes, y el poema sería más sencillo, de pronto más simple, y vuelvo y lo digo, esto va en gustos. Eso, cuando hablamos de recetas, vamos a hablar, por ejemplo, a mí me gustan los huevitos revueltos y me gusta echarles sal y azúcar. Ahí les confieso, a mí me gustan los huevos con sal y con azúcar. A mi compañero no le gustan, a él solamente le gustan con sal como a la gran mayoría de personas. Entonces se dan cuenta, todo va en gustos, ¿no? Yo les estoy mostrando en este video lo que para mí, ¿cierto?, ha funcionado, lo que yo considero importante a la hora de escribir poesía y se los estoy mostrando directamente con varios de mis poemas, ¿no? Aquí entonces, como les digo, uso la temática, pero en vez de hacerlo simple, lo hago un poco más complejo, ¿no? Busco que el lector de alguna manera analice un poco y si no conoce quién es Morfeo, ¿por qué no vaya e investigue quién es Morfeo, ¿no? Porque lo he dicho en varios videos míos, en envíos que he hecho ya en mis redes sociales, a mí me gusta que el lector de alguna manera también indague y escudriñe en su realidad a través de mis escritos. Es uno de los objetivos que yo me he propuesto a la hora de escribir. Entonces creo que este punto, este ingrediente para mí es vital porque a veces nos quedamos mucho en lo que ya fue escrito, ¿no? Entonces siempre escribimos del amor de la misma manera, siempre escribimos del desamor de la misma forma, siempre escribimos de la luna de la misma manera, etcétera, etcétera. Y por eso muchas personas terminan cayendo en lo mismo, ¿no? Y no entienden de pronto por qué no les sale, por qué no les fluye la poesía, por qué de pronto no gusta mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante tener en cuenta estos aspectos a la hora de crear un poema y te pueden ayudar muchísimo para mejorar incluso ya poemas que tengas escritos o simplemente para empezar a crear. Bueno, y yo espero realmente les haya servido esta receta para escribir un buen poema de parte de la escritora Alicia Leven, aquí su servidora literaria, por decirlo de alguna manera. Yo espero que les guste, ¿cierto? A la hora de aplicarlo, que le pongan ustedes el toque puntual y necesario que les haga sentir a ustedes más cómodos, porque al igual que en una receta, tú puedes seguir las especificaciones al pie de la letra, como puedes simplemente usar los mismos ingredientes, pero a tu gusto, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Yo generalmente, por lo menos en cocina, yo no cocino con cantidades, ¿no? Hay gente que no puede dejar de cocinar con cantidades, entonces creo que a cada quien le sirve, ¿no?, lo que le queda mejor. Así de sencillo. Entonces espero que haya sido de su agrado este video, que les sirva, que me dejen sus comentarios, que me cuenten qué otro video sobre poesía les gustaría ver o qué otro contenido también aquí en este canal, que recuerden, si es la primera vez, pues estoy enfocada en lo que es escritura, en lectura, en literatura, en todo lo que compete a ese tema que es tan vasto y tan hermoso como es la escritura, ¿no?, la palabra escrita. Bueno, y dejándoles ya finalmente esto, les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal. Aquí abajito encuentran el botón de suscripción para que reciban semana a semana los videos que estoy subiendo. Cada semana estoy subiendo un video nuevo, entonces les agradezco mucho que se suscriban al canal, me ayudan muchísimo, ya somos casi 100 suscriptores y quiero agradecer mucho el apoyo de la gente que ha estado pendiente de mis videos, que se ha suscrito al canal, que me comenta, que me aporta también dándome temáticas o haciéndome preguntas que son tan importantes y por supuesto haciéndome también la retroalimentación de los videos que ya tengo subidos en la plataforma. Entonces recuerden que si le dan ahí clic en la campanita van a recibir semana a semana la notificación y aparte harán ya parte de este grupo literario, ¿no?, en el cual se encuentran muchos escritores y lectores que quieren aprender sobre letras y con esta escritora bogotana que quiere pues de alguna manera
pasarles, ¿cierto? Transferirles ese conocimiento que tengo en letras, que de alguna u otra manera lo he tomado también de muchas otras personas. Y eso es lo lindo del conocimiento, que va pasando de mano en mano y que podamos todos ir aprendiendo y hacerlo mucho mejor y obviamente sentirnos mucho mejor cada día. Ya con eso entonces simplemente me queda despedirme y agradecerles nuevamente. Recuerden también dejarme un like si les gusta el video, dejarme también el comentario en el video en puntual, contarle a sus amigos que hay un canal que se llama Alicia Leven Escritura Sin Censura, o ayudarme a compartir el contenido desde esta plataforma, y me ayudan muchísimo, muchísimo a seguir aquí, seguir dándole a esto con toda, como le digo yo, creando contenido que tenga que ver con mis amadas letras, llevando a muchos lugares del mundo este conocimiento que, como les digo, todos los días estoy, por decirlo así, llevándolo a otro nivel, ¿no? La idea es aprender todos los días. Yo no me quedo quieta en lo que se refiere al conocimiento, me gusta estar aprendiendo, y cada vez que aprendo una cosa nueva, ténganlo por seguro que lo voy a dejar aquí subidito para que ustedes también de pronto les sirve. Si no, pues bien, no hay ningún problema, pero pues me gusta compartir con la gente esa información porque a mí me ha servido mucho también cuando otros lo han hecho por mí. Quiero agradecerles, pues como les digo, el apoyo nuevamente, y esperando que se encuentren súper bien donde quiera que estén, que tengan una hermosa vida y que, como siempre les digo al final de mis videos, continúen escribiendo su propia historia. Recuerden que ustedes son los únicos artífices de las situaciones que se suceden en su propia vida, y ustedes pueden hacer de su vida lo mejor que quieran y que deseen para ustedes y para los suyos. Que tengan una bendecida vida y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.